Soy Federico Faustino González, soy candidato a legislador porteño, represento a la lista Remedios para Cava del movimiento Partido Espacio Plural, liderado por Marcelo Peretta, y el leitmotiv de mi campaña es que sostengo, creo, estoy convencido y me comprometo a hacer una revolución educativa en Cava. Decir que uno va a hacer una revolución educativa suena un poco grandilocuente y parece que eso se hace con mucho tiempo y con muchos recursos, con mucho capital. Sí, podríamos decir que sería necesario mucho tiempo y mucho capital, nunca está de más, pero como se dice popularmente, igual, con plata invita a cualquiera. Acá el desafío es hacer una revolución educativa con buenas ideas, con inteligencia, con compromiso, con pasar a la acción. Y para hacer una revolución se necesita un ejército, si seguimos la metáfora, si es una metáfora hasta podría ser hasta bélica, o popular, depende de lo que hagamos. Necesitamos gente, a veces son soldados, a veces es el pueblo. Bueno, la revolución educativa fundamentalmente se hace con un ejército de docentes. En mi propuesta los docentes son el núcleo, son el centro, son quienes van a llevar a cabo las ideas. Y yo simplemente pretendo ser un humilde discípulo de Sarmiento en el siglo XXI que marca algunos rumbos. En otras apariciones públicas yo suelo decir que Sarmiento viviera, llevaría la inteligencia artificial a la escuela. La tecnología es muy importante, ya habremos hablado de eso en otras oportunidades, pero hoy quiero referirme a algo que también es igualmente importante, que es el emprendedorismo. Voy a arbitrar los medios y los marcos jurídicos, las leyes necesarias para que el emprendedorismo, la educación del emprendedorismo sea central en la educación pública y privada. ¿Y por qué? ¿Y qué queremos decir con esto? Lo voy a citar primero al presidente Javier Milei, no porque esté de acuerdo o tampoco en desacuerdo con sus teorías, pero sí con esta idea. Él se refirió a una vieja idea que hemos escuchado muchas veces, que es aquello de que a alguien necesitado no hay que regalarle el pescado, hay que enseñarle a pescar. Y eso está muy bien porque para darle dignidad a una persona tenés que propiciar que pueda valerse por sí misma. Como decía el general Perón, yo no soy peronista, pero tampoco me niego a reconocer verdades de políticos que han dicho cosas interesantes. Cuando él decía todo argentino debe producir por lo menos lo que consume, bueno, tenía razón. Ahora, ¿en qué pensaba Perón? En los trabajadores. Entonces la figura del trabajador es una figura muy importante. La escuela nos prepara para el trabajo. Se supone que sí, nos prepara para muchas cosas, nos prepara para la vida, porque uno aprende a socializar, aprende valores, aprende dónde está parado en el mundo, geográficamente, históricamente, el espacio, del tiempo, aprende letras, ciencias y todas esas maravillas del mundo del conocimiento. Pero también la educación está un poco diseñada para que uno tenga mejores cualidades y calificaciones profesionales, o si estamos hablando de escuelas técnicas, oficios, para el saber hacer que te permita insertarte en la vida social y en el mercado laboral, digámoslo sin eufemismo. Bueno, pero hay una asignatura pendiente importante que no prepara para ser empresarios. Y parece que para eso no hay que ir a la escuela, es que eso viene por otra vía, lo cual en parte es cierto, pero no es cierto para muchos temas. El hecho de que haya una vocación, que vas a saber si es innata, si es cultural, si es histórica, si es familiar, si es azarosa, no lo sabemos. El hecho de que los empresarios surjan
porque en algún momento deciden serlo, no quiere decir que haya que soslayar ese tema desde el punto de vista educativo. El presidente Milei, cuando se refirió a esa historia, a esa figura, de que enseñar a pescar y no regalar el pescado, le agregó algo que eso sí me parece que es un aporte de él. Y yo además les voy a enseñar cómo se crea una fábrica de pescado, a crear una fábrica de pescado. Bueno, eso me parece interesante, porque no solamente te enseño a pescar, sino te enseño a ser un empresario. Y como le gusta decir a Milei, que son benefactores de la humanidad, porque son los quienes generan servicios a mejor calidad y más bajo precio, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que el país necesita empresarios, porque si no hay empresarios no hay trabajo. ¿Cuántas empresas necesitamos? No sé, miles, 100.000, 200.000, 1.000.000. Bueno, habría que ver cuántas. Muchas. En Cava necesitamos muchas. Que haya empresas donde antes no había nada, donde antes había desidia y basurales, hay que crear empresas. Bueno, la empresa es como el leitmotiv de la civilización. Ahora, ¿cómo vamos a crear empresas si no creamos vocaciones empresarias? Sí. Bueno, quizás no las podemos crear, pero las podemos fomentar. No podemos esperar a que venga el abuelo que vino a hacerse en América con una mano atrás y otra adelante y hizo la América y la Argentina. Porque eso ya pasó, esa ola inmigratoria con ganas de trabajar y pasión hacedora y fundadora. Fundaron empresas, fundaron pueblos, fundaron cooperativas. Bueno, esa ola ya pasó. La otra posibilidad es que vengan grandes capitales, pero el RIGI funcione. Bueno, ojalá. Necesitamos capitales. Necesitamos libertad. Sí, estoy totalmente de acuerdo con mi ley y todo eso. Pero las cosas a veces no surgen por generación espontánea. Todo puede ser condición necesaria y falta algo que es algo que el Estado puede hacer, porque el Estado se tiene que ocupar de la educación. Pero además, a veces uno piensa, bueno, pero entonces vamos a gastar recursos. No, ahora voy a decir cómo lo vamos a pagar a eso. ¿Quién lo va a pagar y por qué lo va a pagar? Quizás en otro video me desplace más. Pero lo cierto es que necesitamos vocaciones empresarias. La escuela, implícita o explícitamente, prepara a los alumnos para el mundo del trabajo, para que tengan mejores trabajos. ¿Qué queremos? Que nuestros hijos estudien, ¿por qué? Porque si no, o no van a tener trabajo, o las demandas van a hacer que se queden afuera, se van a perder de entrar al mundo del trabajo, o le van a tocar los peores trabajos. Y queremos que les toquen los mejores. Ahora, ¿y el empresariado qué pasa? ¿Ese viene por otra vía? No, eso parece que es como si fuera una élite diferente. Y bueno, hay como un implícito del elitismo del empresario. Todos tenemos alguna vocación empresaria. Todos en algún momento de nuestra vida fuimos cuentapropistas o soñamos con ser nuestro propio jefe. Me acuerdo cuando era adolescente, tuve muchos intentos. Quizá me faltó esa chispa divina de la supervocación, pero lo que pasa es que el entorno no me ayudaba, porque el entorno me mandaba a estudiar una carrera tradicional, liberal, y bueno, no reniego de eso, porque bueno, mi vida tiene que ver con esa formación universitaria, soy profesor universitario, pero a la distancia, retrospectivamente, pienso, si hubiese tenido no la materia de emprendedorismo, sino una cosmovisión claramente transmitida de la importancia y de la posibilidad de ser emprendedor. Bueno, lo cierto es que vivimos en una época en que los jóvenes quieren ser emprendedores. Hay muchos. Y algunos quieren emigrar, quieren ir a Silicon Valley. Silicon Valley es como un prototipo, un paradigma. Y cuando uno entra en redes como LinkedIn, a lo que yo llamo el joven LinkedIn, o los jóvenes, las jóvenes LinkedIn, bueno, es como que ese es otro mundo, se habla otro lenguaje. Ahí hay pasión
Entrepreneur. Ese era el título de un libro de los años 90. Creo que el autor se llamaba Saporiti. Pasión emprendedora. Y se hablaba del entrepreneur y del intrapreneur, el que es emprendedor dentro de una organización. Cuando el Papa decía hagan lío, bueno, hagan lío, creen empresas. Muchachos, creen empresas. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a que se creen empresas? Bueno, es que en la escuela tenemos que hablar de cómo se crea una empresa y de qué importante es crear una empresa. Y obviamente nada es fácil, nada es fácil. Tendrá sus dificultades, pero si enseñamos cuáles son esas dificultades, allanamos el camino. Y además hay que mostrar las posibilidades. Nosotros en la educación enseñamos ciencias y enseñamos arte. ¿Por qué enseñamos arte? Bueno, porque hay gente que tiene, hay chicos y jóvenes que tienen vocación artística y bueno, y le tenés que dar la oportunidad de que conecten el saber formal con un saber o una inquietud o un deseo que ya importa, que ya tienen. Y lo que quieren ser empresarios, ¿qué? Inclusive una reflexión sobre el concepto de escuela comercial. En mi época era o sos bachiller o sos comercial. Sos bachiller, tenés una formación humanista, universalista y por ahí podías elegir ser abogado o alguna carrera afín, historiador, no sé. Bueno. Y si uno era comercial, ¿para qué te preparaba el comercial? Y para trabajar en una oficina. Era así. Y si había más vuelo, es para, bueno, trabajar en el orden de la administración de una empresa. Tenemos carreras de administración de empresas. Ahora, administrar una empresa no es lo mismo que crearla. Entonces sí, tenemos escuela de negocios. Pero ¿quién tiene escuela de negocios? Alguna universidad privada y del IF. Entonces, escuela de negocios tiene que ser desde la salita. Hay algo muy curioso que yo observé en el lugar donde vivo, en un lugar complejo de torre, donde hay un importante, digamos, lugar común, jardín común. Y este verano, un grupo de niñas empezaron a fabricar, sí, porque era algo artesanal, haciendo artesanías, unas pulseritas, bueno, lo hacían con materiales básicos, yo no entiendo mucho, pero me llamó la atención que la capacidad de producción, la división de trabajo, cómo vendían, y hasta tenían un postnet para cobrar, y cobraban con Mercado Pago, y fue increíble, y después salió una competidora, y bueno, y claro, y cosas de niñas, buenas niñas, entre 8 y 11 años. Bueno, pero no son ocurrencias, no son solo ocurrencias de niños, son vocaciones en ciernes. Entonces nosotros tenemos, desde nuestro rol de adultos y desde el Estado, fomentar el emprendedorismo. Decir que, mirá, podés elegir las humanidades, podés elegir la ciencia, podés elegir una profesión liberal, podés proyectarte como trabajando en una gran corporación o en una institución, o en una escuela, en un hospital, lo que a cada uno, según su vocación, tenga ganas de hacer. Pero también tenemos que decirle, pero podés ser empresario, podés ser un emprendedor. Y en los lugares, yo diría, más vulnerables, más carenciados, también hay emprendedores. No saben la palabra emprendedor, no la conocen, pero lo son, pues se las ingenian. Esas madres que con muy poco se las ingenian para ponerse una casa de comida, por ejemplo, y bueno, tienen que hacer división de trabajo, comprar materia prima, procesarla, ponerle precio a sus productos y pagarle la FIP. Y bueno, eso es bueno, es sano, es bueno para el país, es energía positiva y lo tenemos que hacer. Y para concluir, esto no es solamente, bueno, estamos hablando de educación, estamos hablando de economía, pero cuando Alfonsín decía con la democracia se come, se viste, se cura, se educa, podemos parafrasear y decir, pero con el emprendedurismo, con las empresas,
se come, se salen los chicos de la calle, se salen los chicos de la droga, porque tienen una tarea importante para hacer, y bueno, y se transforma lo que era la nada en cultura. La nada son los niños ni que ni estudian ni trabajan. Entonces, cuando uno va a esos lugares, ve muchos niní, pero ve a algunos que le encontraron la vuelta, que son sus propios jefes, sus propios patrones, que hacen algo del orden del emprendedorismo. Ahora, imaginémonos si hubiésemos provisto de una logística de la gestión de cómo se hace un emprendimiento, y bueno, estarían 10 pasos más adelante. A mí me gusta mucho la inteligencia artificial. Yo estoy llevando la inteligencia artificial a la universidad y a los barrios vulnerables. ¿De qué me doy cuenta? Lo dije en otro video. Me doy cuenta de algo muy sencillo. Enseñé inteligencia artificial a un grupo de niños, eran 20 niños y 20 madres, y cuando voy la segunda vez, ahora resulta que hay 40 niños y 40 madres. Y de esos 20 nuevos, algunos ya saben porque les enseñaron los que vinieron la primera vez. Entonces, ¿qué les llevé? Les llevé el germen, les llevé la semilla de algo que crece como un foco de desarrollo. Y ese es mi concepto. Hay que llevar foco de desarrollo en Cava. ¿Cuántos? Me preguntarán. Todo lo que sea necesario. 50, 200. Cada foco de desarrollo que esté bien hecho es un potencial emprendimiento. Y esta dicotomía absurda de meritocracia versus solidarismo, que nos salvamos todos juntos, y no por separado, eso en la práctica no tiene entidad, porque los emprendimientos de jóvenes son emprendimientos grupales. Los jóvenes, cuando pasan a la acción y hacen un emprendimiento, lo hacen en grupo. Son cooperativistas, no en el sentido de esas cooperativas truchas que son para simplemente vivir a costilla del Estado. Son cooperativistas en un sentido más amplio, en el sentido de colaborar, inteligencia colaborativa, división del trabajo, asociarse en pos de una meta común. Entonces, esto que yo llamo foco de desarrollo es lo que complementa la teoría del derrame. Porque esto de que vengan grandes capitales y entonces todo va a crecer por añadidura, bueno, tiene algo de cierto y algo naif. Los grandes capitales vienen, pero no sé si dan tanto trabajo. Dan, pero quizás no es suficiente. Pongámosle que sí, que dan, que hay que seguir haciéndolo. Pero lo que falta lo tenemos que hacer desde abajo. Es de arriba abajo, de abajo arriba. Tenemos que plantear en la educación, en la escuela, que necesitamos que tener un ejército de empresas y de esa manera vamos a salir adelante. Va a ser un país, de Argentina va a ser un país desarrollado. Que haya miles de focos de emprendimiento y de emprendedores. Y eso nos va a sacar del subdesarrollo, porque es una manera de llevar cultura operativa, porque la cultura no es algo, no es ni un divertimento ni es algo contemplativo. Puede ser ambas cosas, puede ser una llave para el pensamiento, para la reflexión, no sé, depende de qué estemos hablando. Pero la cultura también es la cultura emprendedora, es la cultura del trabajo. Es que podemos hacer, que si queremos podemos. Tampoco hay que caer en ese posibilismo absurdo de que podemos cualquier cosa. Bueno, ¿y quién lo va a pagar a esto? ¿Cuánta plata le va a salir al Estado? Bueno, yo tengo una idea que la voy a desarrollar mejor en otro momento, pero la idea tiene que ver con esto. Voy a medir el coeficiente educativo que tiene Cava. ¿Cómo se calcula eso? Por la cantidad de escuelas, de universidades, de salitas, de bibliotecas, por la cantidad de alumnos, por la cantidad de gente que sabe leer y escribir, por la cantidad de gente que comprende textos. Bueno, será un cálculo complejo. No va a dar un número. En una escala de 1 al 100,
no sé, 68. Bueno, ¿y cuál es mi compromiso? Que en 4 años de 68 pasemos a 80. Digo un número que después habría que ver cuál es. Tenemos que potenciar nuestro coeficiente educativo. Y el emprendimiento, la cantidad de nuevas empresas, de nuevas patentes, es una de las variables fundamentales de ese coeficiente educativo. Entonces ahí está la otra pata. Cuando uno es emprendedor, entonces empieza a mirar ventanas que antes, o se le abren ventanas que antes las tenía cerradas. Por ejemplo, una ventana es el vínculo con el sistema de ciencia y tecnología. Y otra ventana es el mundo. El mundo es un gran mercado. Entonces, en ese emprendedorismo tenemos que enseñarle a todos los argentinos, niños y jóvenes, que ellos, además de personas, y fundamentalmente son personas, y no nos tenemos que olvidar de eso, porque nada va en detrimento de educar en valores y de la importancia de los valores, pero también lo que tenemos que enseñar es que las personas somos agentes económicos y que como agentes económicos, y esto es bien liberal, no liberal partidario, sino liberal en el buen sentido del término, el mercado es el mundo, le podemos vender a cualquier persona en el mundo, hay que darle esa amplitud de mirada a los jóvenes, que los jóvenes sepan que sí, que en esta tierra es maravillosa y que es porteño de alma, quizás va a vivir toda su vida en Buenos Aires, porque ama a Buenos Aires, porque acá donde se crió, porque acá están sus raíces. Sí, pero puede comerciar con el resto del mundo, puede vender sus servicios, los jóvenes ya lo hacen, venden sus servicios, sus capacidades intelectuales, técnicas, tecnológicas, son nómades digitales algunos, bueno, empresarios itinerantes, unicornios. Un unicornio es una empresa que factura $1 millón anuales. ¿Cuántos niños saben lo que es un unicornio? Bueno, debemos enseñarles porque quizás miran un unicornio y ven un espejo de donde ellos querrían estar. Nadie puede desear aquello que no conoce. Entonces, cuando uno da conocimiento, le da también un objeto de deseo, una posibilidad entre otras. Y lo bueno de la educación es ser universal en la oferta. Si yo te enseño solo para que tengas un buen trabajo, hay una parte de la película que no te cuento, que también podés ser empresario. Tan simple y tan sencillo. Como decía un viejo colega, fácil de decir, difícil de hacer, y yo decía, fácil de decir, difícil de hacer, pero hay que hacerlo. Y yo me comprometo a que lo voy a hacer. ¿Quién lo va a pagar? Bueno, cierro la idea. Si nosotros elevamos el nivel, el coeficiente educativo-cultural de la ciudad, quiere decir que va a haber más universitarios, más alumnos que terminan la escuela, va a haber más gente que lea, va a haber más gente que haga consumos culturales, más empresas. Bueno, ¿y quién se beneficia? Y bueno, por ejemplo, imaginémonos una editorial. Una editorial tiene un mercado X, 100, vendo 100. Si yo elevo el coeficiente lector un 30%, ahora puedo vender 130. Y lo mismo con una empresa tecnológica. Como vamos a llevar la revolución de la IA y otras revoluciones tecnológicas, imaginémonos que toda la industria que provee tecnología, software y hardware, ahora tiene un mercado que vale mucho más porque están calificadas las personas para ser consumidores. Y como yo lo cité a Javier Milei, no quiero ser injusto de citarla a la expresidenta Cristina Kirchner, más allá de simpatías, antipatías. En su último discurso ella habló de algo que Alvin Toffler le llamaba el prosumidor. Somos consumidores y productores al mismo tiempo en nuestra nueva era. Y ella hablaba del secundario dual, que hay que preparar a los alumnos para el mundo académico, pero también para el mundo del trabajo. Yo lo diría, le agregaría, no solo dual, sino, bueno, sería trial, sería una educación que tiene 3 miradas, triuna.
habría que pensar cuál es la palabra que suena mejor, ¿no? Quizás más simple, es triple mirada, mirada académica, mirada a la salida laboral y mirada hacia la salida empresarial, volviendo a quién lo va a pagar. Entonces, imagínense una empresa de tecnología, ¿cómo no va a sponsorear y va a poner lo que haya que poner, los capitales, logística, tecnología, para que tengamos un mercado de consumidores que se duplique? Y una editorial, como dije hace un rato, lo mismo. Y una universidad privada, si tiene una sociedad con más educación, con más pasión entrepreneur y tiene escuelas de negocios que te enseñan cómo se hacen los negocios, que aprendiste en la escuela primaria y que querés perfeccionar, y las universidades públicas lo mismo, porque las universidades públicas también tienen que tener una mirada puesta hacia los negocios. No toda la vida es negocio, ahora, no todo negocio es materialismo. Queremos salir de esas dicotomías que son cerradas. Hay negocios que dignifican a una comunidad. Pensemos lo que sería una sociedad donde no hubiera negocios, donde no hubiera negocios. Es el kiosco, es el pequeño comercio, es la pyme y es la gran transnacional y es la unicornio. Entonces, en un mercado donde hay más negocios, todos hacen negocios. Los consumidores, los que dueños de los negocios y los dueños de otros negocios, pues tenemos una ecología mucho más importante. Entonces mi propuesta es, revolución educativa, y una de las ramas es apostar a el emprendedurismo como una causa fundamental, hacer focos de emprendimiento en todos los lugares donde se pueda en Cava. Y después hay que exportar eso a otras provincias, porque no necesitamos que Cava sea solo, no necesitamos solo que Cava sea virtuosa. Queremos que sea virtuosa, que sea un ejemplo. Cava es ejemplo de muchas cosas. Bueno, queremos que sea un ejemplo de emprendedurismo. Si existe Silicon Cava, bueno, o como querramos llamarle, bueno, que ese modelo sea trasladable a otras provincias, a otras ciudades, y no estamos hablando, cuando yo hablo de los focos de desarrollo, no estoy hablando de un concepto análogo que se llama como clúster de producción, que bueno, sí existe en otros lugares del país, donde hay cierta sinergia entre industrias que tienen algo en común y se pueden beneficiar. No, yo acá me estoy refiriendo a algo tan simple como que cada foco es una semilla de un árbol que puede crecer y hay que hacer el gran bosque de la educación, y yo me comprometo a hacerlo porque tengo claro dónde quiero ir, y a los primeros que tengo que convocar, y espero que los logre convencer, porque seguramente van a acompañarme, es a los docentes, porque lo vamos a hacer con la tecnología, con los aportes de capitales de los que vean los beneficios, y fundamentalmente con los docentes, que son los que están en el día a día enseñando a los niños, a los jóvenes. Y bueno, y los vamos a capacitar, ¿para qué? Para que enseñen inteligencia artificial, para que enseñen emprendedorismo, y después me queda otra para otra ocasión, que es la educación financiera. Tenemos que enseñar educación financiera. ¿Por qué? Porque hay que volver a la cultura del ahorro. En mi época teníamos la libreta de ahorro de la Caja Nacional de Ahorro Postal, teníamos nuestra libretita y ahorrábamos. Es una tradición muy linda que se perdió, y hay que fomentar el arte, la técnica y la ciencia de administrar el dinero, sobre todo en los lugares más carenciados, que es donde peor administran el dinero, porque están en la inmediatez, pero porque falta conocimiento, y porque entonces quedan prisioneros de usureros, porque no les queda otra, y porque el usurero te dice, pero me lo pagás no sé, en 100 cuotas de 30 pesos, ¿y cuánto me diste? 100 pesos, si yo, diciendo cualquier número, ¿no? Me saco la cuenta, me estás cobrando 5 veces más y no me he dado cuenta. Porque no hay educación financiera, porque no explicamos lo que es una tasa de interés y lo que es una tasa de interés usuraria.
Y si hay educación financiera, los chicos no van a caer prisioneros del facilismo, de los esquemas Fonsi, de me quiero salvar en un día con la timba del casino online. Eso no va a ocurrir, o va a ocurrir menos si llevamos anticuerpos de emprendedorismo, empresarialismo, educación financiera ciudadana que nos permita saber que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y respecto a esto último, una anécdota personal. Yo hablo con la gente que conozco, les hablo de mis ideas. Cuando hablo de educación financiera, todos me dicen, pero el 90% me dicen, eso está muy bien. Yo creo que a mí me hubiese gustado haber tenido educación financiera, porque si hubiese tenido educación financiera estaría mucho mejor, porque yo administré mal mi dinero, a veces despilfarré, a veces me metí en préstamos impagables y a veces, bueno, y a veces tuve un gran disgusto con la FIP por dejarme estar y no entender lo que es un sistema impositivo que hay que pagar los impuestos de tiempo y forma. Así que básicamente esas son parte de las ideas que yo tengo como propuestas para remedios para cada vía de la educación.